Las cervezas están calientes. Sí, por eso dije como que ojalá estuviera frío. Como mi corazón antes. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando a nuestro podcast, que ¿cómo se llama? Tertulia en el Sena. Bravo, bravo. Bienvenidos a nuestro tercer episodio. ¿Dónde estamos, Steph? Bueno, estamos cerca de un puente. El puente se llama Pont-Sully, ¿sí sabes? Le Pont-Sully, y estamos justo al lado del Sena. Está bien agradable el ambiente. ¿Cómo te sientes? ¿Qué clima hace? Describinos el contexto. Les cuento, se escucha el jazz de una persona que está tocando como música de fondo, entonces está muy parchado. Y el clima está perfecto, o sea, no hace frío, no hace calor, cosa rara porque estamos en verano. Pues sí. Who cares? La verdad que a mí me gustan estos climas porque no sé cómo es en Colombia, pero aquí, o sea, el ET, o sea, el verano, hace mucha calor para mí. Sí. Este verano ha estado más bien como suave, como normal. Pero en Colombia pues depende de la región. Lo que pasa es que mi región no es caliente, es Manizales. Llueve todo el tiempo. Es como templadito, sí, siempre. O como este clima así perfecto. Ajá. Mi ciudad también es así. ¿Tú de dónde eres? De Tarija se llama. Tarija. La ciudad, o sea, la más conocida es Santa Cruz, que está cerca de mi ciudad. Pero en Santa Cruz, por ejemplo, hace un calor muy, muy fuerte. Pero en Tarija el clima es más relajado, más templadito como este. En el verano hace calor, pero no demasiado. Y en el invierno, bueno, a veces sí se pone fuerte, pero es muy raro. Pero aquí hay nieve, o sea, todo es muy extremo. Sí, bueno, yo sé que a ti te gusta el verano porque puedes ver a las chicas ya con sus vestiditos y todo. Exactamente. Y tú puedes ver a los chicos con los músculos. Exacto, ahí, sí, expresando todo su esplendor. Si no vamos a hablar del clima, no se preocupen. Sí. No le cambien el canal. No, yo tenía un amigo que me decía que cuando tú hablas del clima con una persona es porque ya no hay ni mierda de qué hablar, o sea, ahí ya no hay nada, como que, uy, está haciendo bonito día. Ajá. Bueno, y lo que vamos a hablar hoy es cómo aprender un idioma. ¿Cómo aprender un idioma? Creo que es un tema muy interesante porque estamos en este proceso de aprender, de mejorar nuestro francés. Bueno, exacto, estamos acá y solo como para que los oyentes tengan una idea, ¿por qué no te presentas en francés o algo? Es que, digamos, yo cuando llegué a París hace 2 años, tenía una idea de hacer una cosa que se llamaba diario de aprendizaje de la lengua. ¿Ya? Entonces yo me quería grabar y por ahí debo tener las grabaciones, no sé, en algún lugar. ¿En tu teléfono? No, me lo han robado 2 veces. No, pero te grababas en tu teléfono. Sí, me grababa en mi teléfono y lo subía a Instagram y entonces hacía como frases o cositas así y se veía pues mucho el acento y todo y ya luego yo quería hacer una comparación de mi final de estadía. O sea, el antes y el después. Exacto. 3 Doritos después. 3 Doritos después. Ya luego con chelas todo empieza a fluir en francés. Es que con un par de cervecitas puedes hablar cualquier idioma. Yo te hablo cualquier idioma con un par de cervezas. Alemán. No me corche, güey, puta. Bueno, a ver, habla un poquito francés para que nuestros oyentes. Bonjour, je m'appelle Jonathan, je viens de Bolivie et j'ai 27 ans. D'accord. Eso Et vous sería. faites quoi dans la vie? C'est quoi votre passion? Qu'est-ce que vous... Ma passion, c'est la musique. Je joue la guitare. Mais le truc que j'adore vraiment, c'est chanter. Chanter et faire des compositions. Ah, du coup, vous écrivez vous-même les chansons et tout. C'est ça. C'est incroyable. Oui. Ok. La traducción. Sí, vamos a traducir un poco. Pues ¿Te presentaste? Pues sí, dije, hola, mi nombre es Jonathan Rodríguez, vengo de Bolivia, tengo 27 años. Y luego tú me preguntaste. ¿Cuál es tu pasión? Y yo dije, mi pasión es tocar la guitarra, pero lo que más me gusta es cantar y hacer composiciones. Voilà. Eso fue todo. Creo que entre el francés y el español hay un poco de similitud. Sí, ¿no? sí. Pero hay una cosa que es bien interesante cuando aprendemos una lengua y en francés se dice le faux ami
y es como los amigos falsos, ¿ves? Los amigos falsos. Y es como cuando hay palabras transparentes, transparentes es una palabra, rayos, el fuente, No pasa nada. el barco no va a pasa pasar, vale. Entonces Ya, a ver, existe la cuéntanos. vaina de los falsos amigos, Ya. y es que las palabras cuando son transparentes, por ejemplo, problema y problème en francés, que son transparentes, esos son amigos reales del Cora. Y los amigos falsos, que literalmente se dice así en lingüística, son los que nada que ver. Como en inglés, digamos, tú dices I am embarrassed para decir que tienes pena, pero es un amigo falso, porque nosotros diríamos está embarazada, Claro, ¿ves? Entonces sí, nada sí, que ver. Te quiero contar algo gracioso, justamente esta palabra, y creo que va relacionado con el tema. Es que yo en mi clase de francés tenía una amiga, se podría decir, porque o sea, estaba en mi clase y hablaba, esta chica era de Alemania y hablaba español. Hablaba español y estaba aprendiendo francés. Y esta chica siempre decía, se confundía porque también hablaba inglés, y siempre decía, ah, no, estoy embarazada. ¿Ves? Porque, ajá, Es y muy yo le gracioso. decía como, ¿embarazada? Como, Que pero ¿cómo si tiene así? severo cuerpazo. Ajá, no, y decía, ay, no, perdón, sí, embarazada. Y decía, pero ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en inglés? Es que no hablo. I am embarrassed. Sí. Sí. ¿Y cómo se dice eso en español? Me dice, y yo le digo, ah, tú lo que quieres decir es estoy avergonzada, No embarazada. no embarazada. Entonces, y o sea, a ella le pasaba mucho, ¿ves? Cada vez que quería decir estoy avergonzada, decía estoy embarazada, porque su español era como que no No el tan mejor. perfecto, claro, Ok, no el sí. mejor. No, pero pasa, o sea, ni siquiera es. A mí me han pasado muchas vainas que resultó diciendo una grosería cuando nada que ver. Ya. Pero no son por falsos amigos, sino por mala pronunciación, por Ya. un lado. Y por cosas que yo pienso en español que en francés existen, pero no tienen el mismo significado. No tienen el mismo significado, eso es verdad. Eso es verdad. Pero a ver, para entrar en contexto, no, o sea, a mí me gustaría saber, y creo que la gente también, ¿cómo fue tu proceso de aprender francés? Bueno. O sea, ¿dónde lo iniciaste? ¿Por qué se te atrajo la lengua? La verdad es que el francés no me atrajo al principio. No te atrajo. Voy a ser honesta. Tú lo trajiste, tú Exacto, los atrajiste el franceses. idioma. No. Vamos a ser serios. Serio, No, yo estudié sí, lenguas sí. modernas en Colombia, en la Universidad de Caldas. Ya. Y pues ahí estudiamos un montón de vainas. Entonces estudiamos inglés, francés, español como lengua extranjera para enseñarlo a los extranjeros. Ya. Lingüística, literatura, pedagogía. Por eso me gusta lo del ser profesora y todo. Claro. Y entonces pues mi fuerte siempre era el inglés. Y siento todavía que, bueno, no sé, me siento muy tranquila hablando inglés. Pero pues mi proceso en Colombia, la universidad dura 5 años, entonces fueron 5 años de carrera estudiando francés. Y al principio no me gustaba para nada, los profesores yo no entendía, yo decía, ¿qué es eso? Esto está súper complicado, esas tildes para un lado, para el otro, no entiendo nada. Pero luego le fui cogiendo amor porque es una cultura interesante, no solo por el idioma, sino es que el idioma también es la cultura, ¿ves? Eso Entonces, es verdad. Eso es verdad. Creo que cuando empiezas a entender un idioma, empiezas a entender la cultura del país también. Sí. Pero, ¿cuál fue tu sentimiento la primera vez que escuchaste y dijiste, bueno, hoy estabas en tu clase y dijiste, bueno, hoy empezamos con el francés? ¿O ni te acuerdas? Sí, o sea, sí me acuerdo porque era con un profesor muy tiernito, se llamaba Leonardo. Y ¿Francés es muy... o colombiano? No, colombiano, pero creo que había ido a Francia, ya no me acuerdo. El punto era que el man era muy pedagógico y nadie, o sea, todo el mundo en Colombia sabe inglés porque en el colegio lo enseñan, Ya, pero nadie enseña francés, solo en los colegios anglohispanos o cosas así. ya. Entonces el man empezó como con imágenes de personas célebres en Colombia, entonces estaba Shakira, James Rodríguez, el tigre, pues que es Falcao. Entonces empezó a decir como que je m'appelle Leonardo, él, y entonces nos señalaba a Shakira, él s'appelle Shakira, y du coup, entonces nosotros ahí comprendíamos como que él es ella, que es bastante contradictorio en español porque él es
il. Claro, O sea, es el claro. masculino, ¿ven? Claro, es el masculino. Bueno, sí. entonces éramos como Qué que, gracioso. ay, je ne sais rien, no comprendo nada. O No sea, la entiendo palabra nada. que más decíamos era je ne comprends pas. Claro, no Sí, entiendo. no. entiendo. No, nada que Fíjate, ver. yo tengo una experiencia curiosa porque yo recuerdo que en mi escuela sí empezamos a estudiar francés. En tu colegio. Claro, en la escuela. Ok. Y no me gustaba a mí el francés. O sea, siempre dije como, pues el inglés quizás lo use, pero dije, francés, pues nunca voy a ir a Francia, o Y sea, mira dónde ¿para qué estás. necesito el francés en mi vida? Y tal cual como tú, o sea, a las clases, la verdad que nunca lo tomé en serio eso. Sí. En la escuela te hablo de la escuela. ¿Cuánto tiempo tú estudiaste? O sea, ¿cómo fue tu proceso con el francés? El mío fue más académico, Claro. pienso yo. Fueron 5 años y ya luego acá lo perfeccioné. Sí. Pero no todo el mundo hace eso. Claro. No, pasa que yo había estudiado como la escuela, pero luego lo quitaron porque entró un nuevo gobierno. Cuéntanos más. En Bolivia. ¿Qué que gobierno? Fue Evo Morales Ayma. Ajá. Entonces entró él y quitó algunas materias, quería quitar y se creó todo un problema, todo un dilema con la gente. Y también había quitado algunas materias, quitó el inglés y puso como algunas lenguas nativas. No, perdón, me estoy equivocando. Quitó el francés y puso algunas lenguas nativas. Quería quitar el inglés, pero al final la gente protestó y dejaron el inglés. Ese es un tema fuerte. Y dejé de estudiar francés solo como, o sea, no sabía nada en la escuela técnicamente. O sea, yo después estudié comunicación y nunca más volví a tocar el tema de francés. Ok. Pero te cuento que antes de terminar la universidad me fui a Perú a terminar mi universidad. Y en Perú te cuento que hay mucho turista y hay mucho inglés. francés y belga. Ok. Hay mucho francés y belga. Yo en Perú conocí en mi contexto, había una chica que vivía con nosotros y una vez esta chica le gustaba salir a tomar café y fumar. O sea, en las mañanas siempre hacía eso. Ella salía al jardín, tomaba un café y fumaba. Y yo un poco para empatizar con ella, un día le dije como te puedo acompañar y me dijo, claro, obviamente. Vivíamos como en la misma casa todos los extranjeros, ¿ves? Ok. Entonces me dice, claro que sí. Y me siento, empiezo a hablar con ella y de repente le llama a su mamá, y le dice, que... Porque ella había perdido la tarjeta, algo así. Entonces le llama y esta chica empezó a hablar en francés como así, oui, c'est la grosse merde, bla, bla, bla. O sea, empezó a hablar, sí. y yo me enamoré. Ese día me enamoré del francés. Dije, wow, qué No de la chica, bueno. sino del francés. ¿Ah? No de la chica, sino del francés. No, del francés te digo, porque Se escuchaba bonito. Claro, la manera de hablar, o sea, me encantó. Y desde ahí me nació la idea de que yo quería aprender francés. O sea, y la gente que decía en tu sector como que sí te vas a ir a Francia o no. No, a ver, cuando estaba en Perú, yo a esta chica le empecé a preguntar cosas como, ¿cómo se dice mesa en francés? Y así. O sea, me empecé a interesar, porque antes no me interesaba, la verdad. Después regresé a Bolivia y ya regresé con la idea de venir a Francia. Pero cuando empezaba a comentar eso entre mi contexto, mi familia, mis amigos, nunca me la creían. ¿Ves? Era como... Y creo que es normal que no te... Pero yo, no sé, me sentía muy seguro. Decía, yo sí quiero ir a Francia y me quería ir. Y siempre soñaba con París, ¿ves? Sí. Y al final, o sea, ¿cómo es la vida, ves? Ya al final estoy aquí, ¿ves? Viviendo, ¿ya llevas 3 años? Ya llevo 3 años y la verdad sí me gusta, ¿ves? Sí me gusta. ¿Cuál fue el segundo el segundo contacto con el francés y de que estés aquí? Bueno, la verdad es que el segundo contacto real con el francés fue, yo estuve de ópera en Estados Unidos 1 año. Ya. Y me fui de vacaciones con 2 amigas. Entonces, todos los americanos te dicen como que, ay no, vete para la otra costa, que está genial, que es California, Las Vegas y no sé qué. Y nosotros éramos como que no, queremos Europa. Entonces teníamos 10 días, ahorramos un montón, tratamos de no salir y pues hicimos itinerario para Europa. Entonces, primer día era París. Luego, o sea, tú desde Estados Unidos, la primera vez que yo viajé fue en Estados Unidos, yo estaba en Estados Unidos. Ok, ¿con tus amigas? Sí, fue muy parchado. Entonces nos quedamos como 3 días en París.
Me multaron inclusive en el metro. Esta es Lo una clásico, las historia. multas parisinas. Sí, bueno, les encantan las multas. Y bueno, y ya luego eran otras ciudades, era Italia, España, Vaticano, Venecia y ya nos regresamos para Estados O Unidos. sea, se hicieron un buen tour, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues mi primer contacto con el francés ya real fue cuando vine acá. Yo era la única que hablaba francés y eso que era un francés muy despacito, como lo diríamos en Como- Colombia, porque una cosa es estudiarlo en la universidad donde todo el tiempo te hablan español y solo en la sala de clases hablas francés. Ya. Pero ya acá es todo el contexto y recuerdo mucho que teníamos mucha hambre, llegamos del vuelo, llegamos a Charles de Gaulle y llegamos a París. ¿Qué comemos? No sé qué, y vimos un KFC. Y nosotros, queremos algo barato, no sé qué. Y justo había un combo súper barato que era 5 euros y 5 cosas. Entonces, ese es el nuestro, ese es el dijiste. bueno. Ese es Entonces el bueno. era Barato, hamburguesa, papas, barato y grasoso. ensalada, como un McFlurry, que es como un postrecito, y otra vaina ahí. En todo caso eran 5. Y resulta que me dio mucha risa porque a uno en la universidad le enseñan vainas, pues de... Bonjour. Sí. Bonne nuit. Sí. No, y cosas como, ya lo último en la carrera tú ves literatura francesa y vainas así, entonces son como existencialismo y cosas así. Son vainas muy elevadas, pero no te enseñan lo básico. Y entonces Claro. allá en KFC nos dieron todo y para comernos el postre necesitábamos una cuchara y yo no sabía cómo se decía cuchara en francés. Entonces ahí recurriste al traductor. No, porque no tenía datos, no tenía datos. Yo bajé y le dije a la señora que atendía, bonjour, Sorry. nous avons besoin d'une spoon. Y ella me dijo, no hablamos inglés. Y yo luego le hablé en español, me dijo, no hablamos en español. Yo era como que, ¿cómo Madre. le digo? ¿Qué hago? Buscaste un... no No, tenías le internet. dije, ¿usted con qué se toma la sopa? Eso Y ella me necesito. dijo, con una cuillère, con una cuchara. Y yo, eso, necesitamos 3 Exacto. cuillères. Y bueno, ya poquito a poquito me fui acostumbrando al francés y me gustaba mucho y me sentía muy bien hablándolo, aún si me demoraba o pensaba mucho. Claro. Y eso es un proceso, o sea, uno no tiene Claro. tiene que perderle mucho la timidez y el miedo. Claro, porque fíjate, ahora que tú dices que es un proceso, te tomo la palabra porque yo veo, o sea, gente que vende cosas, o sea, no solo con el francés, sino con el inglés, con otras lenguas, que salen en el internet diciendo que puedes aprender una lengua en 3 meses y cosas así, ¿ves? Pero, o sea, Se la yo, Mac. claro, porque el detalle es que yo, con mi profesora de francés, la que tuve en Bolivia, ella siempre me decía que la lengua necesita un proceso. O sea, tú en 3 meses puedes aprender todo, te las memorizas y todo. Pero en tu mente, o sea, necesitas un proceso para que Interiorizar. claro, interiorizar la lengua, para que puedas interiorizar y puedas entender muchas cosas, ¿ves? Porque yo te dije, yo empecé a estudiar francés, empecé a memorizar muchas cosas, pero no podía hablar. O sea, no podía... Pero te daba pena o porque Ajá. no podías hablar. No, simplemente no... O sea, no sé qué me pasaba. Pero, o sea, yo nunca he sido una persona que tenga vergüenza o así, porque cuando llegué a Francia empecé a hablar como podía. Y Cuando llegaste a Francia, ¿cómo describes tu francés? la Con verdad la merde, muy ça va. básico, Sí, muy básico. básico, muy de la mierda, como diría alguien. O sea, lo que quiero, o sea, decir es que necesitas interiorizar la lengua, que necesitas un proceso Y en 3 meses no se da. y en 3 meses no lo vas a lograr. O ¿ves? sea, me pasaban muchas cosas porque aun si los franceses saben que estás haciendo esfuerzos por entender, pues ellos a veces se les olvida y hablan rápido. Y yo vivía con una familia francesa. Ya. Entonces me pasaron varias cosas graciosas. Una era que a Noel, que es Navidad, me dio una gripa fuerte. Entonces estábamos sentados en la mesa y la mamá me dice como que Estefanía Saba, como que si todo estaba bien. Y yo le dije, sí, todo bien, solo que estoy un poco congestionada. Entonces en Colombia, y no sé si en Bolivia, cuando tú estás congestionada es que la nariz está Muy tapada. muy tapada. Y resulta que pues yo lo que le dije fue, je suis juste un peu, ¿cómo se dice eso? Sí, constipé. Yo dije constipé.
Y eso es Je constipado. le nez bouché. Sí, pero yo dije constipé. Ah, ok. Y constipé en francés es que tienes diarrea o que no puedes dar del Ah, cuerpo. pucha. Entonces ella se rió y me dijo, no, pero nada que ver con la nariz, si estás constipé es que tienes problemas dijiste para ir constipé al baño. aquí y sí, ella dijo y yo le hice la constipé, seña ajá, de la exacto. nariz. Y entonces, bueno, ya todo el mundo se rió y uno hace un montón de estupideces así. También dije una grosería que no era, pensando que Creo que esa es la más clásica. sí, la de las groserías, como el focus y el fuck you. Fuck you. Pero sí, o sea, ya luego empecé como a perder la pena y les Ya. decía a ellos todo el tiempo que me corrigieran. O sea, obviamente no todo el tiempo porque si Claro. no, no puedes tener una conversación. Pero digamos si hay un error que se repite mucho, que me lo digan, porque es que si tú no tienes a nadie que te corrija, Es como Sí. eso, yo creo que tienes que tener la mente abierta porque yo conocí gente que estaba aprendiendo francés, pero que no querían ser corregidos, ¿ves? O sea, que les afectaba. molestaba. Claro, es como que al ego. claro, es como se sentían ofendidos cuando te corregían. E inclusive es no tomar las cosas tan personales, o sea, estamos aprendiendo un idioma y es normal tener errores, pero pues lo ideal es aprender de esos errores, porque si te molesta que te corrijan, pues los vas a cometer una, dos, tres, cuatro y muchas veces más. En cambio, si te corrijan, pues quizás te dará pena o se ríen en el momento. Es muy importante hacer el esfuerzo de hablar. En mi clase había una china, Japonesa. Japonesa. China, sí, sí. Asiática, diremos. Eso más bien, es que en Colombia le decimos chino o china a una mujer o a un hombre a veces. Pues en Bolivia yo le digo, al menos yo le digo chino a todo lo Al que chino, tiene, a los todo ojos lo que tiene rasgados. el ojo rasgado, ¿ves? Y ella, por ejemplo, te digo, era una genia. Era como anotaba todo gramaticalmente, era una chica que lo tenía muy bien registrado el francés, pero cuando hablaba no podía hablar. Ah, joder. No podía hablar porque ella nunca se atrevía a hablar. No, yo he escuchado Tenía como el francés de un chino y es muy difícil entenderlo por la entenderlo. pronunciación Sí, que ellos tienen. eso es verdad. No, pero más allá, yo te digo, esta chica era como que no tenía, o sea, no hablaba mucho. En clase era como hablaba muy poco, solo cuando era estrictamente necesario y se escribía los textos, ¿ves? Y después conocí también en la misma clase, pero ya en otra temporada, vamos a decir, que había una americana que vivía 10 años en París, 10 años, y que no podía hablar francés. No. Porque ella solo se relacionaba con gente que hablaba Qué inglés. importante eso. Por eso te digo, creo que es muy importante tener la mente abierta de tratar de hablar el idioma, aunque lo hagas mal, ¿ves? Al inicio siempre creo que lo vas a hablar mal. Total, tengo un amigo que estudió biología y resulta que él me estaba explicando sobre el proceso de aprendizaje del lenguaje. Ya. Y resulta que tú solo puedes aprender una lengua una vez la hablas. Y él decía, no es suficiente con escuchar, o sea, con escuchar puedes tener vocabulario y todo, pero cuando la hablas, los músculos de la garganta crean una memoria, eso se llama memoria muscular. Entonces como que tu garganta recuerda cómo se pronuncia esto o cómo se generan estas palabras. Entonces es súper importante hablar, es súper importante. Y relacionarse con gente que habla el idioma, pues más. Bueno, y siento que cuando tienes amigos de esa nacionalidad, se hace más fácil y más divertido, primero porque estás obligado a responder o a poner atención, no solo por una buena nota, sino por la aceptación social, vamos a decirlo. O sea, tú quieres participar, te parece genial esta persona, quieres hablar con ella, pues dale, exprésate, así cometas errores. Claro. O sea, ¿qué tácticas o estrategias le podrías dar a alguien que quiera aprender un idioma, no solo francés? Lanzarse, hablar y practicarlo. Creo que con la práctica puedes tener como, no sé, un 70% de avance porque haces el esfuerzo. Pues yo diría, lo principal es que te lances y empieces a hablar con la persona que tienes como puedas, sin vergüenza. Sí. Si te equivocas, pues es normal porque estás iniciando algo. Y el segundo consejo sería que si están en un país donde están hablando la lengua, que salgan demasiado. Sí, sí, sí. Salgan demasiado, hagan muchos amigos,
Bueno, ¿y cómo haces amigos? Pues eso creo que es un tema muy importante. Para otro episodio. Para un siguiente episodio, mis amigos. ¿Cómo hacer amigos en un país Cómo extranjero? ajá. Cómo, al menos cómo pudimos hacer nosotros amigos. Mira que Luana, nosotros tenemos un amigo en común que es italiana y esa mujer habla inglés de una manera increíble y nunca estuvo en Estados Unidos, nunca. Entonces yo le pregunté un día que ella cómo había aprendido inglés así, porque es que es un inglés muy brutal y yo decía, pero es que tiene mejor acento, que el tuyo. tiene, hasta puede ser, marica, es que yo era como que severo inglés. Y ella me decía, y ella nunca estuvo en Estados Unidos o en un país de habla inglesa, y ella me decía, viendo películas, y yo como así. Entonces ella me decía, sí, yo todo el inglés que aprendí, lo aprendí viendo películas, porque primero ponía la película completamente en inglés y ponía los subtítulos en italiano. Entonces siento que una clave para aprender un idioma es que no sea engorroso, o sea, que no sea aburrido. Que no sea pesado. Sí, que no digas como que, uff, qué pereza, otra vez esto, y vamos a conjugar y no sé Quizás qué. ese consejo sería para las personas que están enseñando o intentando enseñar un idioma. Como sí. atacar por las cosas que les gusta a la persona. Sí, yo siempre le digo a mis estudiantes como, pues cuando doy clases privadas, es tipo, dime qué te gusta y yo preparo mi clase con base en eso. Entonces, digamos, a ti te gusta la música, vale, vamos a hacer una clase de instrumentos o de cosas así. Hay que metérsele al estudiante por diferentes caminos cuando está aprendiendo. Y me acuerda a cuando estaba estudiando lenguas, nosotros teníamos exámenes orales y había una profe muy relajada que nos decía, tómense una cervecita antes del examen oral, tómense un aguardientico antes del examen y verán que les va a soltar la lengua y todo. Y había gente que lo hacía y le iba mucho mejor, porque es muy difícil calificar a alguien, porque digamos, tú estudias, no sé, todo un semestre inglés, todo un semestre francés, y el día del examen pierdes el bus, terminas con tu novia, se muere tu perro, cualquier cosa, y estás en un estado mental que no te permite concentrarte, no te acuerdas de nada. Y todo se define en ese día, aun si hiciste un montón de esfuerzo antes. Claro. Creo que es como relajarse. Creo que por eso justamente que cuando sales cuando estás en un país donde quieres aprender el idioma, sí, creo que por eso funciona conocer gente, salir a beber un poco, hablar con la gente del lugar. Es que creo que por eso funciona tan bien en mejorar tu idioma. Sí, porque total. Estás en un contexto donde estás relajado, puedes ser tú mismo, creo, y adquieres más cosas. Y bueno, eso es una cosa que siento que falta mucho en la academia, que enseñan, y es el lenguaje de la calle. El contexto, porque resulta que, digamos, ahorita en el francés, tú sabes que es el verlang. Le verlan, bah oui, bien bah oui, le verlan. Le verlang, en fait, es la palabra, pero al revés. Claro, en realidad, o sea, le verlan es como, o sea, es hacer una frase. Tienes una frase que es hablar, por ejemplo, en español, que ellos en francés la ponen al revés. Ajá. En vez de hablar dirían larvar, una cosa así. Larvar, algo así. Por ejemplo, entonces, ellos dicen mucho eso como en Francia pasa c'est un mucho. truc de ouf. Y yo no sabía que de ouf era fou al revés, claro, en verlang. Claro. Y fou es loco. Entonces es como si yo dijera oclo, una vaina claro. así, ¿ves? Sí, yo creo, es que, a ver, creo que en las academias sí te enseñan le verlan. Creo que sí te enseñan. Bueno, no sé, al menos a mí sí me lo habían enseñado, pero creo que están un poquito atrasados que la calle. Como te digo, la lengua evoluciona demasiado. Sí, es como que ellos tienen, por ejemplo, ellos dicen le verlan, vamos a hablar de las palabras invertidas, vamos a hablar en una clase, te dicen eso. Y empiezan a darte terminología que la usaban hace 4 años, ¿ves? Sí. Que cuando tú vas a la calle... desuso, güey. Ajá, que cuando tú vas a la calle te dicen, pero eso ya no lo usamos, ¿ves? Yo fue un malentendido, porque al principio cuando estaba acá en Francia, una manera de conocer franceses para amigos o simplemente salir, pues es Tinder, ¿ves? Entonces yo empecé a salir con un francés
Y resulta que un día estábamos chateando y él me manda el MDA. Él me manda el MDA Sí. y entonces yo no entendía y yo pensaba que él me estaba diciendo mierda. Y estábamos hablando como un tema pues como súper chévere y luego me dijo como mierda. Y yo era como que, che, pero es que es muy vulgar, ¿cómo me va a decir eso y cómo me va a tratar así? O sea, y literal, yo corté conversaciones con el man, la verdad no hablo mucho con él ni nada. Y en realidad luego me di cuenta que MDR, porque yo pensaba que era merde, que era mierda, y MDR es mort de rire, muerto de risa. Entonces sí, nada que ver, es como un LOL, es como un LOL. Es como un LOL pero francés, Sí, muerto sí. de risa. Para ir concluyendo, siento que cuando tú sueñas o empiezas a pensar en otro idioma es una muestra de que realmente lo estás aprendiendo porque ya es más inconsciente, ¿ves? ¿Tus consejitos cuáles serían para ahí, pequeños consejitos para la gente que se está iniciando o que ya está en un proceso de aprendizaje? Bueno, lo primero es que si se van a comprometer con un idioma, que lo hagan de verdad, porque un idioma es diversión, es agradable, pero hay que trabajarle, o sea, que todos los días, digamos, te pongas, no sé, una horita de inglés, Una hora es francés, demasiado, italiano. creo. O es que Duolingo, Sabes que los yo latinos no voy somos mucho flojos. con Duolingo, pero, o sea, que te pongas una meta, ok, de acuerdo a tu flojera o no flojera, que digas, vale, a la semana voy a estudiar esto, o a la semana ni siquiera tienes que estudiar, me voy a ver una película en italiano, que es lo que yo debería hacer. Y Entonces dirías que apunten a lo que les gusta a ellos. sí, que te pongas una meta a lo que te gusta y que busques por dónde ir. Luego diría que es importante que se vea un poquito de gramática, la verdad. Como Para eso sí se vayan a una academia. Sí, o sea, en internet hay muchos cursos, puede ser una academia, puede ser un profe particular, pero siento que la gramática es necesaria porque es lo que tú dices, ¿ves? O sea, tú dices, ¿cómo hablo yo francés? Y tú me dices, bien. Pero lo hablas bien y lo escribes bien, porque es que una cosa es hablarlo y otra es escribirlo, que te retes a ti mismo, o sea, es importante que no sea aburrido y que tú digas, yo soy capaz y no sé, de acá en un mes por lo menos me sé presentar en francés, algo así. Que busques cosas que te gusten, busca música, busca películas. ¿Tú aconsejarías las aplicaciones o no? Buah, o sea, yo diría que para conseguir vocabulario sí, digamos Duolingo. No me gusta mucho Duolingo porque es vocabulario muy aislado. O sea, hay muchas bromas con respecto a Duolingo porque es como que tú aprendes algo y vas al país y es como que quiero un tenedor verde. O sea, son cosas que no tienen mucho sentido. Yo aconsejaría buscar aplicaciones donde puedes interactuar con personas de... Es un buen consejo. O sea, con personas del idioma maternal. O sea, porque ellos te van a aportar cosas y terminología que no las vas a encontrar ni en la academia ni en una aplicación común. O sea, no quiero quemar Duolingo, ¿ves? Pero es que, o sea, yo también usé Duolingo, pero me aburrió algo. Y que si estás en el país, que intentes salir, relacionarte, que no te dé miedo. Es como que aunque hables muy mal, que tú sabes que interiormente no lo dominas, que igual intentes hablarlo, que es normal equivocarse al inicio, pero que te lances. Sí. Como te decía, es como que si hablas, por ejemplo, español y estás aprendiendo inglés, que las palabras en español las vuelvas inglés, así, y la gente que realmente quiere ayudarte te va a corregir, te va a decir, y que no tengas miedo a la corrección, ¿ves? Sí. Porque la corrección, si es en el momento, es aún mejor. Sí, porque te acuerdas. Claro, porque te acuerdas. Y sobre todo, tente mucha paciencia, porque uno a veces es muy mierda con uno mismo. Pero yo ¿por qué no entiendo esto? Pero es que soy bruto, no sé qué. No, es un proceso, no te estreses, vamos a hacerlo con su avena y su pitillo, con calmita, y disfruta el proceso. Que aprender una lengua es rico, es agradable, y tu cerebro se abre, tienes más memoria, es bueno para el Alzheimer, y también sí, es bueno, y empiezas a pensar de otra manera también. Nada, me despido diciéndoles que si quieren aprender un idioma, sea el que sea,
continúen. Si les sirvió este podcast, díganoslo en comentarios y también quizás cómo han aprendido un idioma. Claro, y quizás se nos escapó alguna idea y ustedes nos puedan comentar diciendo, hey, yo aprendí así el inglés, el francés, el alemán y el italiano, que nos comenten. Y pues nosotros encantados podremos, no sé, en un próximo podcast enviarles un saludo diciendo que gracias por tu comentario y toda la onda. Sí, claro. Entonces les invitamos a que se suscriban, a que sigan nuestro contenido y nos veremos en el próximo capítulo. Chao. Chao a toda la gente que estén bien. Pasen una bonita mañana, una bonita noche, una bonita tarde, lo que sea. Ouais, et voilà, à la prochaine. À la prochaine, les amis. Bravo. Siento que hablamos un buen.